y sobre todo un tema que a veces no tomamos suficientemente en cuenta, que son las desigualdades territoriales, digamos, ¿no? Nosotros estamos en una provincia que no es lo mismo que yo me plante aquí en Rosario o que me vaya a otros lugares más al norte fronterizos con otras. Digo, y eso evidentemente pasa por cuestiones de equidad, pasa por equilibrios territoriales que tienen implicancias muy fuertes, digamos. Y bueno, esto es un tema, digamos, quizás por repetido, a veces aburre, pero que creo que hay que insistir fuertemente, la necesaria evaluación permanente de resultados y de impactos, digamos. Del lado de las empresas, algunas cosas que me parece importante plantear. Potenciar las capacidades de desarrollo endógeno del territorio con los estímulos adecuados, digamos. Yo creo que Rosario es un buen ejemplo de esto, digamos, ¿no? Es decir, cómo trabajar en esta perspectiva, digamos, y cómo los estímulos, tanto de los niveles locales, provinciales, nacionales, son parte, digamos, de este proceso. El reconocimiento de la importancia de las pymes en la creación de empleo e ingresos, un tema que todos sabemos. El nuevo papel del empresariado local a través de la cooperación interna, las redes de empresas y eslabonamientos productivos, para enfrentar el desafío de la globalización e inserción competitiva en mercados cada vez más exigentes. El tránsito de una perspectiva sectorial a una visión más en términos de eslabonamientos productivos, competitividad sistémica territorial, lo que se basa en el apoyo y en la promoción de los sistemas productivos locales. Digo, esto creo que es una búsqueda en la que ustedes están, en la que muchos territorios están, pero en la que hay que insistir desde la mirada territorial, digamos. Y bueno, ni que hablar la responsabilidad social y ambiental de las empresas, que es todo un desafío muy fuerte. Algo de esto se hacía mención en el panel inicial, no voy a insistir en el particular. Del lado de las organizaciones de la sociedad civil, bueno, el reconocimiento en primer lugar de la heterogeneidad y la diversidad de expresiones organizativas que tenemos allí, digamos. La existencia en los territorios de organizaciones de la sociedad civil formales e informales. A veces tendemos a quedarnos mucho con las formales, pero hay una informalidad muy importante que refleja una riqueza muy particular que hay que tenerla en cuenta también, vinculadas a necesidades básicas, necesidades sociales, hábitat, salud, vivienda, crianza, educación de los niños, etc. Y a otro tema que es muy relevante, que es el tema de la movilización por derechos económicos, sociales y culturales que estas organizaciones representan, digamos. La capacidad de ser interlocutores del gobierno local para la implementación de políticas y programas innovadores. El fortalecimiento de las organizaciones de la sociedad civil a través de modalidades de capacitación atentas a las dificultades de gestión y a las debilidades organizativas. Yo creo que acá hay un tema importante, el cual no es ajeno del Estado. Por eso a mí me gusta decir a veces, aunque puede parecer una expresión contradictoria, una buena política de Estado es el fortalecimiento de la sociedad civil. Yo creo que acá hay un tema muy importante. Si el Estado considera que las organizaciones de la sociedad civil son un socio, digamos, en determinadas políticas, pues el Estado no es ajeno al fortalecimiento de esas organizaciones. Y acá algunos de ustedes podrán decirme, bueno, pero ¿qué pasa con la autonomía? Bueno, la autonomía no tiene que estar en riesgo en esto si realmente lo que se busca es un diálogo horizontal, digamos, en términos de objetivos comunes que se trazan entre actores, probablemente con poderes, relaciones de poder diferentes, pero en la que hay una búsqueda, me parece interesante, en términos de esta asociación. Entonces, a partir de esto, algunas cosas que las voy a pasar un poco rápido, pero que me parece que vale la pena plantearse. El desarrollo como desafío del Estado y la sociedad civil. Y acá voy a tomar una expresión de Martín Hoppenheim, un chileno que ha trabajado mucho estos temas. Él dice que el desarrollo orientado por el marco normativo de los derechos humanos supone que tanto el Estado como la sociedad, y sobre todo la articulación entre ambos, se inspiran en un contrato ético de ciudadanía. A mí me parece que es una expresión muy interesante esta, digamos, ¿no? Tal contrato, ¿qué supone? Supone una forma de organizar el desarrollo que procura compatibilizar algunas cosas que estuvieron también presentes en el panel inicial y que quiero
rápidamente plantear a ustedes. Una primera es la búsqueda del desarrollo productivo en diálogo con el respeto por las libertades individuales y una democracia que permita la expresión y la negociación de conflictos. Yo creo que esto es muy importante. No podemos negar el conflicto. El conflicto es connatural, la vida de los hombres y las mujeres en la sociedad. El tema es cómo gobernamos el conflicto. Hay un tema de gobernación del conflicto social. Y ahí está uno de los desafíos importantes que hacen a la articulación. En segundo lugar, un Estado capaz de generar políticas de integración social, buscando la equidad en la prestación de servicios y en la satisfacción de necesidades básicas para el conjunto de la población. Esto también estuvo planteado, y Mario hacía alguna referencia a este tema. El respeto, y acá me meto un poco al campo de los antropólogos, por las identidades culturales territoriales, de género, apelando a un reconocimiento de las diferencias y evitando la tentación de la homogeneización. Yo creo que esta es una tentación de la cual no estamos ajenos en nuestras sociedades y creo que es muy importante esta apelación a la pluralidad, a la diversidad cultural. Entonces, un enfoque del desarrollo humano en última instancia, aquí parafraseando a Amartya Sen, basado en un reparto diferente de recursos, poderes, libertades y oportunidades. A mí me parece que estas expresiones de Sen vienen a nuestra ayuda fuertemente para darnos un marco para esta reflexión. Son probablemente los territorios, y aquí concluyo un poco esta primera parte conceptual, los que pueden contar con condiciones adecuadas para operar como laboratorios de experiencias alternativas, para dar forma y operatividad a estos nuevos contratos éticos de ciudadanía que habíamos planteado a través de la expresión de Oppenheim. ¿A través de qué? A través de modalidades novedosas de articulación de los diferentes actores públicos y privados, creando espacios idóneos que sean capaces de sostener y potenciar los avances en esta dirección. Y ahora, permítanme que me meta un poquito en esto de la articulación de actores. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la articulación de actores? No voy a pasar todos los elementos, igual ustedes van a quedar acá con los materiales, pero tratar de entender un poco qué es esto de la articulación. La articulación nos habla de una acción referida a provocar la unión, el enlace entre varios actores. Al lograrse, puede organizarse, puede coordinarse de determinadas maneras, para lo cual será necesario alguna forma de colaboración, de cooperación, ya que se persiguen iguales objetivos. En la medida que estas acciones logran afirmarse a través de la negociación, se podrá acordar, pactar, concertar, en base al respeto de los intereses de las partes en juego. Vean ustedes que yo estoy planteando como una secuencia en esto, ¿no? Y me parece que cada uno de esos, estamos avanzando a la articulación por aproximaciones sucesivas, digamos, ¿no? Y cada uno de estos momentos admite acciones específicas, digamos. El momento del acuerdo o del pacto lo podemos evaluar como el de mayor compromiso, formalización o institucionalización del enlace, el que podría incluso apoyarse en una forma jurídica determinada, o no. Podemos tener una forma jurídica o no, digamos, eso dependerá de cada situación concreta, digamos. Entonces, la articulación de actores para el desarrollo local podría definirse entonces como un proceso por el cual se establecen relaciones permanentes entre los actores agentes de desarrollo de un territorio, públicos y privados, en función de la búsqueda de objetivos comunes que trascienden los intereses particulares o sectoriales, pero sin anularlos, aunque puestos en situación de cooperar. ¿Qué tiene esto de importante? Los intereses son particulares, son legítimos. Y no es que se tengan que anular esos intereses, no, esos intereses se ponen en situación de cooperación en función de pactar sobre la base de un objetivo común. Estoy siendo claro en esto, ¿no? ¿Sí? Bien, ¿esto qué implica? Precisamente identificar el interés,
el bien común, esa palabrita que creo que tenemos que recuperarla un poco también, digamos, ¿no? Lo que se puede lograr en base a instancias de negociación donde se establecen reglas de juego en un marco de relaciones de poder que admiten cierta flexibilidad y que pueden cambiar en el tiempo. Bueno, yo creo que esto nos permite tener ciertos elementos, creo, por lo menos para aportar a lo que puede ser esto de la articulación y lo que implica esta articulación de actores. Y para eso, yo creo, no lo voy a desarrollar acá, pero a mí me parece que es importante establecer ciertos mínimos de cooperación. Esto no se hace de una vez y para siempre. Esto es complejo, todos sabemos, es difícil. Y lo importante es decir, a ver, ¿cuáles son esos mínimos de cooperación que pueden variar de situación en situación sobre los cuales podemos avanzar y capitalizar experiencia que nos permita que esos mínimos sean cada vez máximos, digamos? O sea, ganemos en experiencia, digamos, para poder avanzar, digamos, en ese proceso de articulación, digamos, ¿no? Las instancias de negociación, como dice allí, permiten llegar entonces a mínimos para alcanzar los objetivos comunes que deberían estar en relación con una visión estratégica compartida acerca del futuro deseable para el territorio. Y yo creo que eso es una construcción colectiva de tiempo, digamos, ¿no? Bueno, esto lo voy a pasar rápido, simplemente decirle que justamente los factores identitarios comunes nos parecen que es un elemento importante para identificar esos mínimos de cooperación, digamos, y más allá de que creo que vale la pena hacernos la pregunta de por qué los actores deberían articularse, porque uno podría decir, bueno, pero ¿por qué yo me tengo que juntar con otros, digamos? Bueno, creo que lo que es bueno cuando nos acercamos a estas experiencias es sacarnos un poco una cierta una cierta cuestión moral, digamos, de que la articulación es buena de por sí, digamos, ¿no? Bueno, creo que es importante plantearnos en forma fuerte este tema. No existe una motivación preexistente para cooperar, sino que a veces existe todo lo contrario, como plantea este autor, sino que más bien lo que existen son conflictos. Pero hay momentos en la vida de las comunidades donde se dan condiciones que habilitan más la cooperación. Y ahí está, digamos, la importancia de poder percibir adecuadamente esos momentos y acompañar esos procesos de cooperación. Y lo otro, que esos procesos de cooperación generen resultados medibles, tangibles, que impliquen para la comunidad en su conjunto la visualización de que yo, a través de la cooperación, puedo obtener resultados determinados que sirven a la vida de esa comunidad. Hay un valor agregado positivo en la cooperación que la diferencia de la no cooperación. ¿Sí? Bueno, ¿sobre qué articulamos y cómo? Yo creo que acá decir simplemente que la articulación supone favorecer relaciones de interdependencia, que implican el reconocimiento y la aceptación de unos actores sobre otros, y que la proximidad de las relaciones a escala territorial favorece esa articulación. ¿Por qué? Porque permite procesos de aprendizaje colectivos, porque remite al valor de la confianza, fundamento de la interacción y el compromiso, porque permite el establecimiento de reglas de juego y la generación de incentivos orientados a la búsqueda de consensos y acuerdos. Creo que esto es muy importante. Acá el gobierno local tiene una importancia grande, pero también el sector privado. ¿Qué incentivos tengo yo para cooperar? ¿Qué estímulos tengo que me permiten que de alguna manera desarrolle acciones en esa dirección y que eso me facilite llegar a resultados que no los tendría si no coopero, digamos? Esto también se promueve, y acá creo que hay un rol interesante desde el Estado y en el territorio desde los gobiernos locales. Bien, y concluyendo, porque creo que estoy en la hora, digo, el territorio como una variable pertinente para la gestión de políticas
y proyectos integrales y sustentables. Esto me parece que es una primera cuestión. Fortalecer los órganos de gobierno territorial para recepcionar nuevas competencias y responsabilidades. Planificar las fases a recorrer en el proceso de desarrollo local en función de las características específicas de cada territorio y avanzar por aproximaciones sucesivas. Esto no lo hacemos en un momento determinado, digamos, solamente, ¿no? Fortalecer, fomentar espacios multiactorales y modalidades de gestión concertada, digamos, en base a acuerdos que deben ser legitimados y públicos, digamos. Y acá un tema que no es menor, cuidar la convocatoria, cuidar la convocatoria. A veces sin quererlo dejamos afuera algunos, porque tenemos en los territorios sobre todo desconfianzas. Y bueno, pero ¿por qué voy a invitar a este si nos va a complicar la vida? Y bueno, y si lo dejamos afuera, como decimos allá, nos apedrean el rancho. Bueno, claro, seamos abiertos, seamos plurales en la convocatoria. Bueno, la intervención de los equipos técnicos como facilitadores de la articulación de saberes, decía Mario, y experiencias diversas, pero en diálogo con el actor político, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil. El relacionamiento estratégico con agencias de gobierno provincial y nacional, la asociación vertical y horizontal para la autonomía y el desarrollo local, modalidades de concertación que aseguren una cooperación real y efectiva que supere la declaración de buenas intenciones. De eso tenemos mucho. Buenas intenciones, bueno, pero tenemos que tratar de hacer el esfuerzo de generar experiencias que sean reconocidas como valiosas. Y en esto es muy importante el trabajo en redes sostenibles, digamos. Y en ese sentido termino, revisar modalidades e instrumentos de participación para garantizar eficacia en los resultados. La gente tiene cada vez menos tiempo para perder el tiempo. Y esta es una realidad. Tenemos que ser rigurosos en las cosas que hacemos. Eficiencia y eficacia, resultados medibles, capacidad de respuesta efectiva de las autoridades estatales a las demandas, propuestas de los actores territoriales en unida y vuelta, que generará una sinergia interesante para avanzar en estos propósitos. Muy bien, muchas gracias.